hoy con visita, lo dijimos, ya está con nosotros el concejal Federico Romano Norri. ¿Cómo le va, concejal? ¿Qué dice? Buen día. Tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación, la verdad que siempre un gusto estar acá. Sí, señor, y para nosotros también es un gusto, ¿no? Para hablar sobre todo de temáticas que están vinculados, obviamente, al quehacer de nuestros vecinos, y sobre todo en distintas situaciones que se plantean los vecinos. Y de alguna manera también tratando de que día a día se les pueda mejorar la calidad de vida, ¿es así? Así es, efectivamente, nos ha tocado un fin de semana muy difícil, con una tragedia posterior a las inundaciones, tanto en Tafí Viejo como acá en la capital. Creo que esto expone y pone a la clara el déficit que hay en materia de infraestructura en la ciudad, independientemente de que uno intenta ser prudente y respetuoso y no hacer política con la tragedia. Claro. Primero, nuestra solidaridad con cada una de las familias. La verdad que nos ha partido el corazón tanto la pérdida de un chico de 12 años como así también de un matrimonio joven que volvían de una fiesta. Creo que esto nos invita a reflexionar a la clase política en general, pero fundamentalmente hay responsabilidades más de uno que de otro. El gobierno provincial viene teniendo el mismo signo político desde el advenimiento de la democracia, y las obras de infraestructura en materia hídrica no se hicieron. Acá hubo la posibilidad de acordar el prelluvia con 45.000 millones de pesos para obras de infraestructura y solamente se ejecutaron 1.500 millones. Quisiéramos saber dónde están los 43.500 millones. Y no lo digo desde la agresividad ni con voluntad de judicializar, sino que creo que todos los tucumanos nos merecemos las explicaciones de por qué no se han hecho las obras que son tan necesarias para que la gente en Tucumán pueda vivir mejor. En ese sentido, para no agotar en la crítica, hemos presentado dos proyectos muy interesantes. Uno que tiene que ver con el ensanchamiento del puente de Avenida Sarmiento entre Marco Avellaneda y calle Catamarca, que me parece que es una arteria fundamental que une el oeste con el este tucumano. Es uno de los puntos de acceso de micro-macro centros respecto de la gente que proviene de Yerbabuena y Villa Carmela, entre otras localidades. Me parece que hoy necesitamos llevarlo por lo menos a 2,5 plazas para que tanto la gente que viene de Yerbabuena a Tucumán como la gente que sale de Tucumán para Yerbabuena o para los distintos barrios, de Barrio Modelo, Barrio Casino, digo, entre otros, me parece que es interesante comenzar a pensar de lo que hoy tenemos un embudo en horarios picos donde colapsa el tráfico vehicular. Fundamentalmente poder ensanchar esta arteria nos permitiría que pasen 2 autos por cada una de las vías, y sobre todo los vehículos, motocicleta y bicicleta, en cada uno de los costados. Hay un proyecto muy interesante. Estamos hablando de una obra bastante grande, concejal. Sí, lo más importante que pude armar con mi equipo de asesores es modificar la infraestructura que hoy tiene el puente. Sí. O sea, para que lo entienda la gente, manteniéndose el mismo puente como está y con la capacidad de carga que tiene, podemos ensancharlo justamente a 2,5 carriles de ambos lados. La idea sí es hacer una estructura flotante que va a ser para el paso peatonal, nada más de ambos lados, claro, justamente complementando la estructura actual del puente para que la obra sea barata, rápida, eficiente, pero de alguna manera venga a descomprimir una situación que hoy vivimos. Ese puente que vemos que usted dice, el de la Avenida Sarmiento, el famoso puente, como lo conocen habitualmente, el puente Suspiro, el puente de los suspiros. Puente de los Suspiros. Es el puente que atraviesa lo que serían las vías del ferrocarril, a lo cual hay un proyecto también para modernizar o para cambiar. ¿Qué se dice en el ámbito nacional con respecto a esto? ¿Puede pasar eso? A ver, sí puede pasar, porque nosotros lo haríamos de manera flotante. O sea, la idea es no generar ningún perjuicio a bienes patrimoniales que son tanto algunos de la nación, como otros forman parte del rectorado, digamos, de la Universidad Nacional de Tucumán. Y en ese sentido también, exactamente, se puede hacer y articular acuerdos justamente para que ellos no puedan ceder parte de ese espacio aéreo, para no tener ninguna complicación respecto de eso. Pero también hay que hacer obras de infraestructura, que hay que tomar la decisión política, que el Poder Ejecutivo Municipal y Nacional tienen que prever y establecer como prioritaria para que no se vuelva a inundar Tucumán. Entonces en algún momento hay que hacerla. Podemos hacer la vista gorda y no hacerla en los próximos 20 años, o podemos ponernos manos a la obra. Sí. Y en ese sentido nosotros vemos que hay una caída natural desde el Cerro San Javier hasta el Parque 9 de Julio, donde nosotros de manera escalonada agarramos el Camino del Perú, la Avenida América, la Avenida Ejército del Norte, la Avenida
Mitre y después tenemos la avenida Avellaneda acá abajo del parque. Sí. Me parece que es interesante, así obviamente sus continuidades, hablamos concretamente de Saín Peña, avenida Alén, avenida Colón y avenida Adolfo de la Vega, donde nosotros podemos escalonar con hacer una apertura y un rompimiento de 1,5 metros, que tome 75 centímetros de la calle y 75 centímetros de la vereda, de una arteria entre cada una de esas avenidas y hacer una profundidad de 3 metros Sí. y arrancar en el Hiper Libertad y terminar en lo que significaría la posibilidad de entre 80.000 y 120.000 metros cúbicos de agua poder almacenar. Canalizar todo eso. Canalizar todo eso, sí. Y que después se recupere la misma infraestructura con unas tapas especiales, y esto nos va a permitir de que no solo no suceda lo que ha sucedido este fin de semana en términos de la pérdida humana, sí. sino fundamentalmente que cada una de las inundaciones no altere la funcionalidad de la ciudad, la conectividad de la ciudad, y que cada una de las personas que vive en lugares más bajos de nuestra ciudad no pierda todos sus bienes patrimoniales. Claro. ¿Qué significa, hablando mal y pronto? El pobre es el más afectado ante cada una de las inundaciones. Y verdaderamente a veces es suficiente con que lluevan 2 o 3 horas para que uno pierda el esfuerzo y el sacrificio de toda una vida. Cuando uno pierde camas, sábanas, colchones, electrodomésticos, donde uno queda expuesto a que la incontingencia del clima genere acciones que concretamente ponen en riesgo la vida humana, con las instalaciones, el cableado, y sobre todo cuando hay muchas conexiones clandestinas, tanto de agua, de luz, de gas, etcétera, etcétera, en los distintos barrios. Entonces me parece interesante comenzar a conversar de manera conjunta y articulada entre el proyecto que vamos a presentar en el Consejo Deliberante con la Intendencia de la capital, para que se pueda ir ejecutando y se pueda hacer un plan de obra donde podríamos hacer una obra por año, pero tendríamos una gran cantidad de metros cúbicos que vienen de caída, como le decía, por la pendiente natural que hay desde Yerbabuena hasta el Parque 9 de Julio, y poder evitar justamente que las zonas bajas sean las más afectadas y que la gente pobre pierde, y la gente eso pobre quitaría fuerza, quitaría fuerza de lo que es también la zona sur, que es totalmente, la confluencia de Jujuy. Nosotros tendremos que hacer 2 drenajes. Sí. En algunos casos hay que ver que la caída sea de 7 por 1000, justamente una pendiente natural, para que nosotros podamos hacer los desagotes en Canal Norte, en Canal Sur y en el río Salí, ¿no? Exacto. Me parece que es interesante, porque de esa manera no van a hacer que colapsen hoy los acueductos que nosotros tenemos, y por eso también he presentado un proyecto de resolución en el Consejo Deliberante y otro proyecto al Poder Ejecutivo, requiriéndole que se haga un relevamiento de manera inmediata de todos los postes de luz que nosotros tenemos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, de cuál es el estado de situación, si hay cartelería preventiva justamente para evitar tocarlo en el caso de que haya alta tensión, pero fundamentalmente porque sabemos que en muchos barrios hay conexiones clandestinas, tanto para ferias clandestinas como para otro tipo de actividades que a veces se hacen de manera ocasional. Y porque lo que ha ocurrido con esta criatura, con Lisandro de 12 años, tiene que ver con denuncias que ya venían haciendo los vecinos de ferias que funcionaban de manera clandestina y que de ahí sacaban justamente el cableado que era necesario. Entonces, no estando las tapas de seguridad, uno queda expuesto a que sucedan este tipo de fatalidades. Entonces vamos a intensificar los controles, vamos a hacer un relevamiento para que esto no vuelva a suceder, y además también quiero que haya un relevamiento tanto de Canal Norte, de Canal Sur, de todos los inbornales, de los desagües pluviales y de toda la capacidad de absorción que hoy tiene que tener San Miguel de Tucumán. Entonces, primero, para que sepamos cuánta es la cantidad de metros cúbicos que puede recibir de San Miguel de Tucumán en el caso de una lluvia. ¿Cuánto recibimos de manera anual? ¿Cuánto recibimos de manera mensual? ¿Qué pasa si hay una incontingencia como esta, donde cayó una mayor cantidad de milímetros en menor cantidad de horas? 60 milímetros prácticamente, lo que viene a ser lo que llueve en un mes de abril. Sí, pero algunos estaban hablando de cerca de 100 milímetros de acuerdo a la zona de San Miguel de Tucumán. Claro, depende y 250 milímetros en algunas zonas de la provincia. Entonces, verdaderamente, por eso quiero ser responsable. Hay cuestiones que tienen que ver con la excepcionalidad y con cuestiones de fuerza mayor que tienen que ver concretamente con el clima, pero también hay una tarea y una responsabilidad grande por parte del poder político, donde hoy es contrafáctico. O sea,
No podremos demostrar qué hubiera pasado si se hubieran hecho la obra, pero seguramente lo que sí podemos decir es que las obras no se han hecho y que el perjuicio a muchísimos tucumanos en lluvia, que no deberían generar los daños que generan, lamentablemente hace que la gente pierda muchísimo de sus bienes. Concejal, ¿y en qué tiempo, de acción? Usted ya hizo la presentación de estos proyectos, ¿van a ser tratados prontamente? ¿Qué es lo que se dice en torno a esto? He pedido una reunión con la intendenta, justamente el otro día estuvimos en contacto y bueno, quedamos en reunirnos en los próximos días y que voy a hacer una presentación formal por escrito de cuáles son los proyectos para que no quede solo en la crítica, sino en un aporte propositivo de decir cómo venimos trabajando para acercar las soluciones que tanto necesitan todos los tucumanos. ¿Por qué se piensa que es una crítica? Porque en realidad si es que uno plantea una idea, creo que dentro del marco político, como que ejerce la democracia, el pensar, en tratar de solucionar los problemas de la gente debe ser en común de todos. O creo que, pensando un ideal, creo. Lo que pasa es que no hay tolerancia. La democracia permite que podamos pensar de manera distinta. Sí. Y en el caso particular de la oposición hemos sido elegidos para ser controladores de los actos de gobierno. Sin embargo, rápidamente genera un proceso de victimización que lo hemos visto con los últimos gobiernos, tanto nacional como provincial, que te dicen no hagan política con esto ni con lo otro. Uno le tiene que ir marcando el camino, tiene que marcar las deficiencias, tiene que marcar los errores, porque si lo toman sanamente, es una contribución para poder mejorar. Claro. Pero si además viene acompañado de un proyecto, una propuesta y una alternativa, no queda en la crítica vacía, para que no haya una presunción de que uno busca ser desestabilizador, sino una persona responsable, racional, consciente, y que desde el punto de vista político, desde la oposición, ofrecemos una alternativa a todos los tucumanos, donde sin ningún lugar a dudas, si nosotros estuviéramos a cargo de la intendencia, nuestras prioridades serían otras. Yo me parece perfecto que lo veo al municipio trabajando, pero lo veo trabajando en un montón de cuestiones que son secundarias, que no son prioritarias para la ciudadanía. A mí me parece que el estado de las calles es absolutamente catastrófico, que nunca se le ganó en el bacheo al régimen de lluvia, que lamentablemente eso demuestra, por un lado, la incapacidad y la falta de experiencia en el manejo de ese tipo de situaciones, pero así también alumbrado, barrido, limpieza, el control de todos los espacios verdes que son fundamentales, los accesos a la ciudad, el arbolado urbano también, pero fundamentalmente también tomar previsiones, porque este tipo de contingencia como el agua hay que preverla y hay que trabajar de manera preventiva. Así que ahora que va a terminar el régimen de lluvia más acaudalado del año, vamos a trabajar para que el año que viene no suceda y vamos a seguir marcando cuáles son las deficiencias de esta gestión del gobierno actual. ¿Por qué? Porque, para que lo entienda el ciudadano, el intendente y el gobernador son los que administran un presupuesto. Entonces yo podría decir que en vez de mandar 30.000 millones para publicidad o 20.000 millones para la Secretaría de Medio Ambiente, nosotros los podemos destinar para realizar obras públicas en materia de infraestructura que son necesarias para todos los tucumanos. Entonces me parece que el direccionamiento, la toma de decisión es por parte del intendente o intendenta que está en el cargo. Entonces nuestra crítica es justamente a eso, a que nosotros estableceríamos, si fuéramos quienes tuviéramos a cargo de la intendencia, otras prioridades que la ciudad creemos que necesita y que no se están haciendo. Ya se acerca el 2027, concejal. ¿Se está pensando, se trabaja en ese aspecto, llevándolo al plano político? Siempre se trabaja. A ver, nosotros venimos de vivir momentos complejos en el escenario nacional y provincial respecto a la Unión Cívica Radical, y fundamentalmente hay una crisis, de los partidos políticos tradicionales. También. La política también ha cambiado y ha evolucionado. Hoy la gente vota más a la persona que al partido, pero sí nosotros sabemos que vivimos en una provincia netamente peronista, y poder ganarle el peronismo implica acciones conjuntas y colectivas donde tengamos la grandeza necesaria para sentarnos en una mesa y decirnos la verdad. Queremos que deje de gobernar el peronismo Tucumán, tenemos que hacer un esfuerzo todos, respetando la pertenencia política de cada uno de los que se sientan en esa mesa, y buscar acciones superadoras, cuáles son los puntos de coincidencia para ver si podemos avanzar en un gran frente. Y en el caso que no sea así, cada uno llevará a su candidato, pero seguirá siendo una estrategia funcional al gobierno de la provincia, que ellos mismos fomentan la división y la atomización de la oposición para poder de esa manera garantizar ganar elecciones. Así que bueno, creo que la gente ya lo sabe, vivimos los mismos problemas de siempre, se nos sigue pasando la vida, la falta de trabajo es tremenda, la situación económica es tremenda, la gente no puede llegar a fin de mes,
Acá hay responsabilidad compartida, tanto el gobierno nacional por las políticas económicas que solamente han podido beneficiar a ciertos sectores, pero han perjudicado muchísimo las economías regionales, han perjudicado fundamentalmente la industria nacional, viene perjudicando a distintos sectores con distintas medidas, los discapacitados, los jubilados, la ciencia y tecnología, la universidad, entre otras áreas. Van cerrando las empresas, la gente se queda sin trabajo y no hay ninguna política pública orientada a la reactivación en términos laborales, de que la gente que no tenga trabajo, ¿dónde puede conseguirlo? Y el que ha quedado excluido del mercado laboral, ¿cómo se puede insertar? Entonces también le pedimos a la gente que actúe con responsabilidad y conciencia, porque después cuando llegan las elecciones comienza la prebenda y la oferta electoral de planes, de ayuda, de programas, de plata directamente para pagar el voto, y terminan aprovechando. Como hay una percepción de que gane quien gane, las cosas no van a cambiar, porque le han robado la esperanza y le ilusiona a la gente de que sí se puede cambiar desde la política, entonces la gente termina recibiendo por la necesidad. Elige eso. Entonces yo no soy quien para decir a la gente que no reciba, yo le digo que reciban, porque el que regala plata es porque es plata mala vida, pero que reciban, pero que voten a conciencia, que es momento de cambiar y que nos den la oportunidad de poder gobernar la provincia. Como siempre, gracias por la gentileza, querido concejal. El agradecido soy yo y quedo a tu disposición y de toda la audiencia. Bueno, ahí está. La presencia entonces acá en nuestros estudios, agradeciéndole al concejal Federico Romano Norri.